Capítulo 1. La primera llama. El aire dentro del viejo monasterio estaba pesado, cargado de incienso y secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los vitrales con un ritmo casi ritual, Miguel, estudiante de teología, encontró algo que cambiaría su vida para siempre: una vela extraña, encajada en un candelabro de hierro oxidado, olvidada en un rincón del altar. Su cera no era blanca ni amarilla, sino de un color que parecía latir, rojo profundo, casi vivo. Con un temblor en las manos, encendió la mecha. La llama, pequeña y vacilante al principio, comenzó a danzar con una inteligencia propia. Y entonces lo vio. Un hilo viscoso, rojo brillante, descendió lentamente por el lateral de la vela. Sangre. No sangre común, sino un líquido oscuro que olía a hierro y miedo. Miguel retrocedió, pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Una curiosidad prohibida. Una voz que murmuraba su nombre entre el crujir de la madera y el sonido lejano del viento. Recordó la inscripción apenas visible en la base de la vela, al pronunciar un nombre. La verdad sangrará. Su corazón se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué clase de poder contenía esta reliquia olvidada? Sin pensarlo, susurró el primer nombre que le vino a la mente: Sor Isabel. La vela tembló violentamente. La llama se alargó, como si quisiera tocar el techo del monasterio. Y de ella emergió un vapor rojizo que formaba el contorno de un rostro conocido. Era Sor Isabel, la monja que había desaparecido años atrás sin dejar rastro. Sus ojos, huecos y llenos de súplica, se clavaron en Miguel. Un susurro casi inaudible emergió de la llama: «Ayúdame». Miguel retrocedió, pero la curiosidad lo arrastró otra vez. Pronunció otro nombre. Solo en su mente: Padre Esteban. La vela reaccionó con un estallido de sangre que salpicó el altar y, por un instante, Miguel juró escuchar el eco de pasos que no existían. Cada gota parecía portar secretos, recuerdos y pecados. Cada nombre pronunciado encendía un hilo invisible entre el mundo de los vivos y el de los que ya no tenían voz. El miedo y la fascinación se mezclaban en su pecho. Sabía que había encontrado algo más grande de lo que cualquier libro de teología podía enseñarle. La vela no era solo un objeto, era un portal, un juicio silencioso, un espejo de los pecados olvidados. Y mientras la llama sangrante iluminaba su rostro, Miguel comprendió que aquella noche marcaría el inicio de un viaje del que tal vez nunca regresaría igual. Con un último suspiro, tomó un viejo pergamino a su lado y escribió un nombre que le quemaba en los labios. La vela respondió con un siseo que parecía un grito, y el aire del monasterio se llenó de un frío que atravesaba hasta los huesos. Nadie podía imaginar que la primera llama había despertado algo que nunca se apagaría. Capítulo 2. Los nombres olvidados. La vela aún sangraba. Cada gota caía como un martillo en el corazón de Miguel, recordándole que lo que había despertado no era un juego, sino un poder antiguo, hambriento de secretos y nombres olvidados. La primera noche había sido solo un aviso. Ahora, la verdadera prueba comenzaba. Mientras recorría los pasillos silenciosos del monasterio, la sombra de la vela lo seguía, proyectando contornos que parecían respirar por sí mismos. Decidió probar algo imposible: pronunciar nombres que nadie recordaba. Nombres que habían sido borrados de los libros y de la memoria de los vivos. Hermana Lucía, susurró, dudando. La vela reaccionó de inmediato. Su llama se alargó, más alta que antes, proyectando un halo rojo que iluminaba los frescos antiguos de las paredes. La sangre brotó como un río pequeño, y de la cera emergió una silueta borrosa, una monja que Miguel jamás había visto. Su rostro estaba cubierto por un velo de sombras, pero sus ojos, llenos de dolor y súplica, lo atravesaban como cuchillos. «Recuerda, recuerda», susurró la voz, mezclándose con el crujir de las vigas y el viento que golpeaba los vitrales. Miguel comprendió que no eran simples espectros. Eran fragmentos de memoria, ecos de vidas olvidadas que pedían ser escuchadas. Cada nombre pronunciado era un hilo que unía el mundo de los vivos con el de los que la historia había condenado al olvido. Con manos temblorosas, anotó más nombres: Padre Marcos, Sor Teresa, Diego. La vela reaccionaba con violencia, la cera burbujeaba. Goteaba sangre caliente que parecía murmurar cada pecado, cada miedo, cada deseo no confesado. Miguel estaba atrapado entre fascinación y terror, sintiendo que el aire del monasterio se hacía más pesado, cargado de almas que pedían justicia y redención. De repente, un susurro distinto llenó la sala: «No es suficiente con recordar, debes expiar». La voz parecía salir de la vela misma. Miguel sintió un frío intenso recorrerle la espalda. Cada nombre olvidado tenía un precio, y la vela estaba dispuesta a cobrarlo. El joven estudiante comprendió que había cruzado un umbral, ya no podía volver atrás.
La curiosidad se mezclaba con la culpa y la necesidad de salvar a esas almas perdidas. La vela no solo mostraba rostros, revelaba secretos, traiciones y pecados enterrados en el tiempo. Cada gota de sangre era una historia, un juicio silencioso que clamaba por ser escuchado. Esa noche, Miguel no durmió. Los nombres olvidados resonaban en su mente, mezclándose con el eco de pasos que no existían y con la sensación de ser observado desde todas las sombras. Sabía que algo más profundo y peligroso había despertado, algo que lo arrastraría, sin remedio, hacia un mundo donde los vivos y los muertos compartían el mismo espacio, y donde la vela dictaba la ley. Antes de amanecer, Miguel escribió en su pergamino otro nombre, temblando, sin saber si estaba salvando un alma o condenando la suya. Capítulo 3. Susurros en la iglesia. La lluvia golpeaba los vitrales como un tambor de advertencia mientras Miguel avanzaba hacia el altar mayor. La vela que sangraba descansaba en su mano, temblando con cada paso, como si tuviera vida propia. Aquella noche, el monasterio parecía respirar, sus sombras moviéndose al ritmo de secretos antiguos que nadie debía conocer. Miguel no estaba solo. Entre los ecos de la madera y el incienso, escuchó susurros. Al principio eran apenas perceptibles, mezclados con el viento, pero pronto las voces se hicieron claras, nombres que él jamás había pronunciado. Historias que parecían surgir de la piedra misma del templo. Cada susurro contaba de traiciones, pecados ocultos y milagros olvidados. La vela reaccionaba con violencia. La sangre brotaba en hilos gruesos, formando símbolos que ardían con un rojo que parecía beber la luz del lugar. Con cada nombre que la vela pronunciaba por sí misma, figuras espectrales emergían de las sombras. Una mujer de cabello oscuro y ojos apagados se arrodilló frente a Miguel, murmurando en un lenguaje antiguo que le heló la sangre. «Libéranos, o sufrirás con nosotros». La voz era un eco que se multiplicaba, resonando en las paredes de la iglesia como un coro de condenados. Miguel comprendió que la vela no solo mostraba las almas olvidadas, también revelaba la corrupción y los secretos más oscuros del monasterio. Entre los susurros, reconoció un nombre familiar, Padre Lorenzo, el anciano sacerdote que había guiado su educación espiritual. La vela sangró con furia, y la imagen del sacerdote apareció flotando, con los ojos llenos de remordimiento y miedo. «No debiste encontrarla», susurró con voz quebrada. Un temblor recorrió el suelo mientras Miguel trataba de retroceder, pero sus pies parecían clavados por un poder invisible. Cada paso que daba hacia atrás lo acercaba más al altar, y la vela seguía exigiendo nombres, respuestas, confesiones. La sangre formaba un río rojo que parecía querer engullirlo, y de sus reflejos surgían escenas de herejías y rituales prohibidos, antiguos y olvidados, practicados en los cimientos de la iglesia misma. El estudiante de teología comprendió que había despertado algo que los libros sagrados solo mencionaban con miedo: un juicio eterno, un puente entre los vivos y los condenados. Cada nombre pronunciado, ya fuera por él o por la vela, traía consigo un peso imposible de ignorar. Era la voz de los olvidados, el lamento de los pecados enterrados, clamando justicia. La noche avanzaba y los susurros se volvieron gritos silenciosos que solo Miguel podía escuchar. Sintió que su propia fe era puesta a prueba, que cada latido de su corazón se mezclaba con la sangre de la vela, con los secretos de los muertos y con los temores de los vivos. Y mientras la llama temblaba, dibujando sombras en los frescos antiguos, una pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para conocer la verdad, antes de que la verdad me consuma a mí? Capítulo 4. La profecía sangrante. La madrugada caía sobre el monasterio, y un silencio casi sobrenatural envolvía cada rincón. Miguel estaba solo en la capilla, pero la vela que sangraba parecía más viva que nunca. Su llama danzaba con una furia contenida, proyectando sombras que se retorcían como manos buscando algo, o alguien. Mientras sus dedos temblorosos acariciaban la cera, un pergamino antiguo apareció ante él, como si hubiera surgido de la misma piedra del altar. Las palabras estaban escritas en tinta negra que parecía absorber la luz de la vela. El nombre pronunciado marcará el destino de aquellos que lo escuchan. La sangre revelará la profecía. Miguel tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sin poder evitarlo, pronunció un nombre: Luciano. La vela explotó en un estallido de sangre líquida que saltó al suelo, formando un charco que reflejaba imágenes de destrucción, un incendio en la biblioteca del monasterio, monjes corriendo desesperados, un hombre cayendo entre llamas y sombras. La voz de la vela susurró con un eco que parecía surgir de todas partes a la vez: el elegido conocerá la caída, antes de que ocurra. Miguel comprendió que no eran meras visiones. Era la profecía hablándole, enseñándole el destino de aquellos nombres que osaba pronunciar.
Cada gota de sangre portaba un secreto. Un futuro imposible de evitar. Atónito, escribió otro nombre en su pergamino, Sor Beatriz. La vela respondió con un silbido agudo. Y el aire se llenó de un aroma a hierro y a cera quemada. Frente a él, la silueta de Sor Beatriz apareció, cubierta de llagas que sangraban al ritmo de su respiración. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, llenos de súplica y advertencia: detente, antes de que el juicio te consuma. Pero Miguel no podía. Una fuerza invisible lo empujaba a descubrir más, a pronunciar más nombres. La profecía era como un río enloquecido, arrastrando todo a su paso. Cada figura que aparecía no solo le mostraba un futuro trágico, sino que parecía reclamar justicia, expiación, venganza. La sangre de la vela formaba palabras sobre el mármol, el que llama. Paga. El joven comprendió que la vela no era un objeto. Era un oráculo sangrante. Un juez que podía predecir la caída de cualquiera que se atreviera a desafiarla. Y mientras la noche avanzaba, el eco de los nombres olvidados resonaba en la capilla, recordándole que la curiosidad tiene un precio, y que algunas verdades son tan peligrosas que podrían devorar al que las busca. Miguel miró la llama, reflejando su propio rostro pálido y sudoroso, y supo que no podía detenerse. La profecía había comenzado, y él era ahora parte de ella. Cada nombre pronunciado lo acercaba más al abismo, y cada gota de sangre lo unía más a los secretos del monasterio. Y mientras un nuevo nombre se escapaba de sus labios, un grito silencioso surgió del altar, una advertencia, o un juicio. Capítulo 5. Voces del pasado. El monasterio estaba sumido en una quietud inquietante, como si la misma piedra contuviera el aliento de los muertos. Miguel caminaba entre los bancos antiguos, sosteniendo la vela que aún sangraba, y con cada paso sentía que los susurros se hacían más claros, más insistentes. No eran solo nombres olvidados, eran voces, fragmentos de vidas que reclamaban justicia y reconocimiento. Pronunció en voz baja el nombre de su propio abuelo, un hombre cuya sombra siempre había pesado sobre su familia, don Rafael. La vela respondió de inmediato, su llama alargándose hasta rozar el techo de la capilla. La sangre brotó con fuerza, y del charco surgió una figura espectral, un hombre de mirada severa, arrastrando cadenas que resonaban en el mármol. Sus labios se movían, pero solo un murmullo alcanzó los oídos de Miguel: lo que olvidaste traerás de vuelta. El estudiante comprendió que la vela no solo revelaba secretos de otros, sino que también exponía los pecados de su propia sangre. Cada nombre pronunciado lo conectaba con un pasado que creía enterrado. Las figuras se multiplicaban: monjes que habían traicionado votos, hermanas que habían cometido pecados ocultos, hombres y mujeres cuyas vidas habían sido borradas por el tiempo y la indiferencia. Todos hablaban, todos miraban, y todos parecían esperar algo de él. Miguel sintió el peso de la culpa recorrer su espalda. Cada gota de sangre de la vela formaba palabras en el mármol, mensajes que hablaban de traición, arrepentimiento y secretos familiares. Su corazón latía con fuerza, mientras los susurros del pasado se mezclaban con el aroma a cera quemada y a hierro, llenando la capilla de una presencia casi tangible. Un viento gélido atravesó el recinto y las sombras se agitaron, dibujando escenas de horror y arrepentimiento. Miguel vio a su padre en la visión, joven, con una mirada perdida, empujando a alguien hacia la muerte. Sintió un nudo en el estómago. Las voces del pasado lo acusaban, lo juzgaban, y la vela sangrante parecía respaldarlas. ¿Qué quieren de mí?, susurró, temblando, mientras las figuras rodeaban la luz de la vela. El aire se llenó de un coro de lamentos, cada voz cargada de historia, de dolor y de súplica. Miguel comprendió que la única manera de calmar la furia de la vela era enfrentar su pasado, aceptar la verdad de su sangre y expiar los pecados que habían sido enterrados por generaciones. Pero antes de que pudiera reaccionar, la llama se alargó violentamente y un nuevo nombre surgió en su mente. Uno que no esperaba: la madre del monasterio. La sangre brotó con furia y el aire se llenó de un susurro apenas audible: el que llama, ahora es llamado. Miguel supo, en ese instante, que el pasado no solo hablaba, exigía justicia, y que su destino, así como el de los nombres olvidados, estaba entrelazado con la sangre de la vela. Capítulo 6. La tentación de la sangre. El monasterio respiraba una oscuridad más densa que la noche misma. Cada vela apagada parecía inclinarse hacia la que Miguel sostenía, la que sangraba con cada nombre pronunciado. La llama danzaba con un brillo casi hipnótico, y el aroma a cera quemada mezclado con hierro llenaba el aire, intoxicando los sentidos del joven. Miguel contempló la sangre que caía de la vela. No era solo sangre, era deseo, poder y advertencia. Cada gota parecía susurrarle al oído promesas de conocimientos prohibidos, secretos antiguos que ningún ser humano debía conocer.
La curiosidad y la ambición se mezclaban en su pecho. Y por un instante, se olvidó del miedo. «Solo un nombre más», murmuró, con la voz temblorosa. Y lo dijo: «hermano Alejandro». La vela reaccionó como un torrente de fuego líquido. La sangre brotó con fuerza, formando símbolos que brillaban y se retorcían sobre el mármol. Frente a él, una figura masculina apareció, parcialmente humana, parcialmente sombra, con ojos llenos de un deseo que erizaba la piel. La voz del espectro, baja y melodiosa, parecía atraerlo. «Toma lo que puedes, aprende lo que quieres». Miguel sintió un impulso que no podía resistir. Cada vez que pronunciaba un nombre, sentía una oleada de poder recorrer su cuerpo, la habilidad de conocer secretos, de ver lo invisible, de controlar lo que antes estaba prohibido. La vela le ofrecía un conocimiento que podía cambiar su vida. Pero a cambio, cada gota de sangre parecía absorber algo de su alma, dejando un vacío frío que se expandía por sus entrañas. El joven cerró los ojos, intentando resistirse, pero la tentación era irresistible. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, dibujando formas de figuras que lo observaban con ojos brillantes. Eran los antiguos monjes, los olvidados por la historia, todos prontos a enseñarle, a seducirlo con la misma promesa: saber es poder, y el poder tiene un precio. Miguel abrió los ojos y vio cómo la sangre de la vela formaba escenas de deseo y traición, imágenes de pecados ocultos de generaciones enteras. Su respiración se aceleró. Cada nombre pronunciado lo unía más a la vela, y cada visión le mostraba lo que podría obtener: conocimiento prohibido, influencia, control sobre los secretos más oscuros del monasterio. Pero entonces, un murmullo diferente emergió de la llama: «No todo lo que deseas te salvará, algunas llamas consumen el alma». Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. La tentación era tan fuerte que le dolía resistirse. Pero la advertencia le recordó que la vela no ofrecía regalos gratuitos. Cada poder venía con un precio que, tarde o temprano, tendría que pagar. Mientras la noche avanzaba y la lluvia golpeaba los vitrales, Miguel comprendió que estaba atrapado entre la fascinación y la condena. La vela no era solo un instrumento de revelación, era un espejo de sus deseos más oscuros. Y la línea entre la salvación y la perdición se volvía cada vez más difusa. Con manos temblorosas, escribió un nuevo nombre en el pergamino, sintiendo cómo la sangre de la vela lo llamaba, y cómo su alma empezaba a inclinarse hacia la tentación. Capítulo 7. El altar de los condenados. La capilla estaba envuelta en un silencio pesado, roto solo por el chisporroteo de la vela que sangraba en manos de Miguel. Sus ojos recorrían cada rincón, y en el aire flotaba un olor a hierro y a cera quemada, mezcla de muerte y advertencia. La llama parecía viva, temblando y girando sobre sí misma, como si quisiera señalar algo, un lugar prohibido. Guiado por un impulso que no entendía, Miguel caminó hacia un altar lateral que nunca antes había visto. Sus mármoles estaban ennegrecidos, grabados con símbolos antiguos que parecían palpitar con la luz de la vela. Al acercarse, la sangre de la cera comenzó a brotar con mayor intensidad, formando un río que corría hacia el suelo, y de él emergieron figuras espectrales. Eran los condenados, monjes y monjas olvidados, rostros desfigurados por el tormento, miradas llenas de odio y súplica. Cada uno representaba un nombre pronunciado por generaciones pasadas, pecados que nadie había confesado, vidas que habían sido borradas de la memoria. Su murmurar se volvió un clamor creciente: justicia, venganza, expiación. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado, casi sólido. Intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. La vela reaccionó, estallando en un torrente de sangre que iluminó el altar con un brillo rojo intenso. Las figuras se acercaron, girando en torno a la luz, cada una reclamando algo que solo la llama podía otorgar: reconocimiento, liberación, un juicio final. Pronunció un nombre sin pensar: Padre Ignacio. La reacción fue inmediata. La figura de un sacerdote anciano surgió, ojos abiertos en horror, manos extendidas hacia Miguel como suplicando perdón. El espectro habló, su voz quebrada y resonante: el altar recuerda y castiga a quien olvida. Tú eres el siguiente. Un frío gélido atravesó la capilla. Miguel comprendió que la vela no solo revelaba nombres, sino que convertía el altar en un tribunal eterno. Cada nombre pronunciado atraía a los condenados, y cada espectro podía exigir un precio imposible de pagar. Su corazón latía con fuerza mientras la sangre brotaba más y más, formando símbolos que parecían moverse, señalando destinos de dolor y arrepentimiento. En medio del caos, Miguel vio un pergamino antiguo en el altar. Las palabras estaban escritas en sangre seca: el que llama, ahora es llamado; el que recuerda, ahora debe expiar. Sintió un nudo en el estómago.
La vela lo había arrastrado hasta aquí. Y ahora su destino estaba sellado. Cada nombre que pronunciaba, cada alma que despertaba, lo acercaba a un juicio del que quizá nunca regresaría. Mientras los condenados rodeaban la luz sangrante, uno de ellos se inclinó hacia él, susurrando con voz cargada de desesperación: «El poder que buscas es tu condena, y nuestra libertad». Miguel entendió que el altar no solo contenía justicia, sino un pacto sangriento. Liberar a los condenados significaba entregar su propia alma al fuego de la vela. El joven estudiante cerró los ojos, sintiendo como cada nombre pronunciado lo ataba más a aquel altar maldito. Y mientras la llama danzaba, proyectando sombras que parecían querer abrazarlo, supo que no había marcha atrás. Estaba atrapado entre la tentación del poder y la sentencia de los condenados. Capítulo 8. La sangre que habla. La vela sangrante se retorcía en las manos de Miguel, como si tuviera voluntad propia. Cada gota de sangre que caía sobre el mármol parecía murmurar secretos olvidados, historias que nadie debía conocer. El aire de la capilla estaba cargado de un olor a hierro y cera quemada, y cada sombra que proyectaba la llama parecía moverse con intención, como si respirara. Miguel pronunció otro nombre. Temblando: Sor Magdalena. La sangre brotó con violencia, y del charco surgió una figura, no completamente humana, no completamente sombra. Sus ojos se fijaron en él con una intensidad que lo atravesó, y su voz resonó dentro de su cabeza, como si hablara con cada fibra de su ser: «Conoces nuestros secretos, pero ¿conoces los tuyos?». El joven sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La vela no solo mostraba a los muertos, revelaba los pecados ocultos, los crímenes olvidados, las traiciones enterradas en el tiempo. Cada nombre pronunciado provocaba un grito silencioso, una confesión forzada que nadie podía ignorar. La sangre que caía parecía tener memoria propia, dibujando símbolos antiguos sobre el mármol y formando imágenes de vidas rotas y almas atormentadas. Pronunció un nombre que no esperaba, uno de su propia familia: abuelo Rafael. La reacción fue inmediata. La sangre de la vela saltó, formando figuras que representaban los errores, los secretos y las culpas que él había heredado. Escenas de traición y remordimiento se desplegaban ante sus ojos, como si el tiempo mismo se doblara para mostrarle la verdad de su linaje. Las voces se multiplicaban, cada una hablando a su manera: gritos, lamentos, súplicas y advertencias. La vela parecía cobrar vida, susurrando sin cesar: «El que llama. Ahora es llamado, el que recuerda. Ahora enfrenta la verdad». Miguel comprendió, aterrorizado, que no podía escapar. La sangre hablaba, y la verdad que revelaba era más cruel que cualquier condena física. Mientras las figuras rodeaban la llama, susurrando nombres y secretos, Miguel sintió que su propia conciencia se fragmentaba. Cada pecado, cada mentira, cada omisión de su vida y la de su familia se desplegaba ante él como un tribunal invisible. La vela se convirtió en juez y verdugo, revelando que el conocimiento prohibido siempre tenía un precio, y que la verdad podía consumir a quien la buscaba. Con manos temblorosas, escribió otro nombre en su pergamino. La sangre de la vela se agitó, formando un patrón que parecía señalarlo directamente a él. La voz de Sor Magdalena resonó una vez más, cargada de una autoridad que lava la sangre: «Tu turno ha llegado, escucha, mira, recuerda y paga». Miguel comprendió, en ese instante, que la vela no solo hablaba de los muertos, hablaba de él, de sus pecados, de su destino. Y mientras el eco de los nombres olvidados llenaba la capilla, supo que la línea entre el juicio y la condena se había desvanecido para siempre. Capítulo 9. La noche de los murmullos. El monasterio estaba sumido en un silencio que parecía contener la respiración de los muertos. Miguel avanzaba con la vela sangrante, cada paso resonando en el mármol húmedo. Pero aquella noche no estaba solo. Desde los rincones oscuros, susurros comenzaron a surgir, primero apenas audibles, luego crecientes, insistentes, cargados de nombres que él jamás había pronunciado, y otros que creía olvidados. Cada susurro parecía atravesar la madera de las puertas, los muros antiguos y las vigas del techo, llegando a cada habitación. Miguel comprendió con un escalofrío que la vela no solo revelaba los nombres, los compartía, los hacía públicos, y los vivos comenzaban a oírlos. Los murmullos se transformaban en voces que llenaban el monasterio, como un coro de condenados, acusando, reclamando justicia, exigiendo reconocimiento. Temblando, pronunció un nombre propio: Miguel. El eco resonó por todas partes, y por un instante creyó escuchar su nombre en la boca de los fantasmas y en la de los monjes dormidos en otras salas. La vela reaccionó con un estallido de sangre, iluminando las paredes con figuras danzantes de aquellos que había despertado, rostros de muertos, de condenados,
de pecadores olvidados. Cada uno parecía observarlo, señalarlo, juzgarlo. El miedo y la fascinación se mezclaban en su pecho. Sabía que cada nombre pronunciado lo ataba más a la vela y a su poder. No podía detenerse. La curiosidad lo arrastraba. Cada gota de sangre proyectaba visiones de traiciones y secretos, confesiones ocultas, herejías antiguas, deseos prohibidos que nunca habían sido revelados. Miguel comprendió que estaba jugando con algo más que su destino, estaba influyendo en la memoria de todos los vivos y muertos del monasterio. De repente, escuchó un murmullo que no reconocía, era profundo, antiguo, casi divino. El que llama será escuchado, y también perseguido. La advertencia le heló la sangre. La vela no solo revelaba los nombres, los convertía en un lazo invisible que unía a los vivos con los muertos. Cada vez que pronunciaba uno, el mundo entero comenzaba a sentirlo. Y el juicio se acercaba. Miguel avanzó hacia el altar mayor, tratando de controlar el miedo que amenazaba con paralizarlo. Los murmullos crecían hasta convertirse en un rugido silencioso, y cada sombra parecía moverse hacia él, deseando tocar la llama, beber de su poder o reclamar su alma. Sabía que aquella noche sería crucial, cada decisión, cada nombre pronunciado, determinaría quién sería juzgado, quién sería salvado y quién sería devorado por la memoria de los condenados. Con la mano temblorosa, escribió un nuevo nombre en su pergamino. Mientras la vela sangrante vibraba con intensidad, los murmullos se intensificaron, y Miguel sintió que ya no estaba solo ni siquiera dentro de sí mismo. La noche de los murmullos había comenzado, y la línea entre los vivos y los muertos desaparecía con cada nombre pronunciado. Capítulo 10. El pacto de la cera. La vela sangrante vibraba en las manos de Miguel, como si respirara con él, como si conociera cada latido de su corazón. Cada gota que caía sobre el mármol parecía arder con un fuego invisible, dejando símbolos que solo los ojos de los condenados podían descifrar. Miguel sabía que había cruzado una línea, la curiosidad ya no era suficiente. Ahora debía decidir. Un murmullo profundo surgió de la llama, más intenso que nunca, el que posee el conocimiento debe pagar con la sangre de su alma. Haz tu pacto, o sé consumido. Miguel tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras. La tentación era irresistible. El poder que la vela ofrecía prometía revelar todos los secretos, todos los nombres olvidados, toda la verdad que los vivos y los muertos habían intentado ocultar. Si tomo este poder, ¿qué quedará de mí?, susurró, temblando. El aire se espesó. Las sombras comenzaron a moverse, dibujando figuras que se inclinaban hacia él, suplicando y amenazando al mismo tiempo. Los condenados del altar emergieron, sus ojos brillando con una intensidad que quemaba la piel. Haz tu pacto, o serás uno de nosotros. Cada uno de ellos parecía reflejar lo que Miguel perdería: amigos, familia, su propia identidad, su alma. El joven comprendió que la vela no ofrecía solo conocimiento, ofrecía un contrato con la eternidad. Pronunciar un nombre no era suficiente, debía prometer algo, entregar algo irreemplazable. La cera goteaba más rápido, formando un charco que parecía absorber la luz de la capilla y convertirla en sombras vivientes. Temblando, Miguel levantó la mano y escribió su propio nombre en el pergamino, con la sangre de la vela formando un trazo firme y brillante. La llama reaccionó con un estallido de rojo intenso, iluminando cada fresco, cada estatua, cada rincón del monasterio. Un silencio absoluto siguió al estallido, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Una voz, más cercana que nunca, surgió de la llama: el pacto está hecho. Conoces todo, pero ahora también perteneces. Cada nombre que pronuncies, cada secreto que descubras, será tu carga y tu condena. Miguel sintió un peso que lo aplastaba, un vínculo invisible que lo unía a la vela y a los condenados, y supo que no había marcha atrás. Mientras el alba se acercaba y la luz exterior apenas tocaba las paredes, Miguel se arrodilló frente al altar. La vela sangrante se mantenía firme en sus manos. Susurra nombres olvidados, revela secretos y juzga. Y Miguel entendió que su vida ya no le pertenecía. Cada nombre, cada historia, cada alma que despertara sería su responsabilidad y su condena eterna. El pacto con la cera estaba sellado. Y con él, la línea entre el conocimiento y la perdición se había borrado para siempre. Capítulo 11. Los rostros en la sombra. El monasterio parecía haberse transformado en un lugar fuera del tiempo. Cada pared, cada columna, cada fresco estaba impregnado de un silencio expectante, como si los siglos de secretos y pecados aguardaran el momento perfecto para revelarse. Miguel sostenía la vela sangrante con manos temblorosas, consciente de que cada gota caía con un propósito. Cada chispa de la llama era un juicio. Cada sombra proyectada escondía un rostro que lo observaba.
mientras avanzaba por la capilla. La luz de la vela iluminó formas que antes no había visto. Rostros comenzaron a emerger de las sombras, monjes, monjas, penitentes antiguos, todos con ojos vacíos, fijos en él, cargados de reproche y súplica. Algunos susurraban nombres, otros simplemente observaban en silencio. Y Miguel sintió que esos ojos penetraban su propia alma, juzgando cada pensamiento, cada pecado, cada intención. Pronunció un nombre con un hilo de voz: Padre Esteban. La sangre de la vela explotó en un torrente rojo, y la sombra de un hombre mayor apareció frente a él, extendiendo las manos como quien pide clemencia y castigo a la vez. ¿Por qué has despertado lo que debía permanecer dormido?, murmuró. Y la voz resonó en la capilla como un eco que doblaba la realidad. Miguel sintió un vértigo que lo hizo tambalear. La vela reaccionó violentamente, proyectando la luz sobre los frescos antiguos y revelando escenas ocultas de traición, herejía y deseo prohibido. Cada rostro en las sombras parecía cobrar vida, moviéndose lentamente hacia él, reclamando justicia, recordándole secretos que su mente había querido olvidar. La cera goteaba sin cesar, y cada gota formaba nuevas imágenes, nuevas acusaciones, nuevos tormentos. No, yo no quería, susurró Miguel, tratando de retroceder, pero sus pies estaban clavados por una fuerza invisible. Los rostros comenzaron a hablar al mismo tiempo, formando un coro ensordecedor que mezclaba gritos, súplicas y risas frías. Tú llamaste, tú eres responsable, tú debes pagar. Miguel comprendió que la vela no solo revelaba nombres, sino que los vinculaba, los hacía vivir nuevamente, y lo hacía partícipe de cada crimen, de cada secreto, de cada pecado de los condenados. El joven estudiante comprendió que ya no podía distinguir entre las sombras y la realidad. Cada figura, cada rostro, cada mirada era un juicio directo, y la vela sangrante era el catalizador de esa condena. Sintió el peso de la historia, de su propia sangre y de todos los nombres pronunciados hasta ahora, arrastrándolo hacia un abismo que parecía no tener fin. Y mientras los rostros en las sombras se acercaban, su luz roja reflejaba una sola verdad: la vela no perdonaba, la vela no olvidaba, y la línea entre la vida y la condena estaba rota para siempre. Capítulo 12. El eco de los condenados. El monasterio parecía vibrar con cada susurro que surgía de la vela sangrante. Miguel avanzaba entre las sombras, consciente de que cada gota derramada no solo revelaba secretos, sino que llamaba a los condenados, multiplicando su presencia, haciendo que cada eco resonara con fuerza propia. La luz roja temblaba, proyectando rostros y figuras que parecían respirar, moverse y juzgar al mismo tiempo. Cada paso hacía que los murmullos crecieran, mezclándose con los gritos apagados de los que habían sido olvidados. Tú nos llamaste, ahora debes escuchar nuestro eco. La voz surgía de todas partes, del mármol, de los frescos, de la misma cera, y penetraba en los oídos de Miguel, hasta lo más profundo de su mente. Cada nombre pronunciado volvía a vibrar, cada secreto revelado generaba un nuevo lamento, una nueva sombra. Miguel levantó la vela, y la sangre brilló con un tono más intenso que nunca. Los rostros en la sombra se movieron como un río de ojos que lo seguían, lo rodeaban y lo observaban. Conoces nuestros pecados, ahora escucha los tuyos. La advertencia se mezclaba con un coro de voces que recitaban nombres, fechas y traiciones olvidadas, cada uno marcando el destino de los vivos y de los muertos. El eco de los condenados no era solo sonido, era juicio, recuerdo y advertencia. Miguel sintió que la capilla se cerraba a su alrededor, y cada sombra parecía tocarlo, rozar su piel, explorar sus pensamientos y revelar sus temores más profundos. La vela sangrante tembló en sus manos, proyectando imágenes de él mismo, de sus errores, de los secretos que había ocultado incluso a sí mismo. No, no puedo, susurró, sintiendo que su mente se fragmentaba bajo el peso de todas esas voces. Pero la vela no se detuvo. Cada gota de sangre formaba nuevos nombres, nuevas figuras, y el eco de los condenados se volvió ensordecedor, envolviendo la capilla en un red de acusaciones y recuerdos que Miguel no podía ignorar. Cada voz le enseñaba algo que no estaba listo para enfrentar, y cada sombra parecía reclamar justicia por lo que había sido olvidado. En un instante, comprendió la verdad: no podía simplemente observar, ni solo pronunciar nombres. Cada acto suyo alimentaba el poder de la vela. Lo acercaba más a su propia condena y unía a los condenados con los vivos en un lazo eterno. La luz sangrante lo cegó por un instante, y el coro resonó con fuerza total: el que escucha, paga; el que llama, también. Miguel cayó de rodillas frente al altar, con la vela en alto, rodeado de voces y sombras que lo envolvían, y entendió que la línea entre la vida y la muerte había desaparecido.
El eco de los condenados no era solo un sonido. Era la sentencia final. Y él estaba atrapado en su resonancia para siempre. Capítulo 13. La elección de los nombres. La capilla estaba bañada en un rojo profundo, reflejado en la sangre que goteaba de la vela. Cada gota parecía contener un universo de secretos, de nombres olvidados, de pecados que clamaban justicia. Miguel se arrodilló frente al altar, consciente de que aquel poder ya no era un misterio, era una responsabilidad, una carga imposible de ignorar. Las sombras a su alrededor se agitaron, proyectando rostros que no solo lo observaban, sino que parecían exigir algo de él. Cada nombre que pronuncies decidirá nuestro destino, y el tuyo. La voz surgió de la llama misma. Profunda, antigua, irresistible. Miguel comprendió que había llegado al punto crucial, debía elegir qué nombres pronunciar, cuáles liberar, y cuáles dejar que permanecieran olvidados. Con cada nombre que pensaba pronunciar, sentía el peso del juicio, vidas que serían perturbadas, almas que podrían redimirse o condenarse, y la propia existencia de Miguel que se ataba más y más a la vela. La tentación de pronunciar nombres prohibidos era intensa. La promesa de conocimiento y poder era casi imposible de resistir. Si pronuncio todos, tendré todo el conocimiento. Pero, murmuró, temblando, ¿qué me quedará de mí? La vela sangrante vibró, como si respondiera a su duda, proyectando símbolos y figuras que giraban en torno a la luz. Los condenados en la sombra susurraban, algunos suplicando, otros amenazando, todos con un mismo propósito, recordarle que cada elección tenía un precio, y que cada nombre podía acercarlo más a la salvación, o a la condena eterna. Miguel respiró hondo y comenzó a escribir nombres en el pergamino. Cada uno de ellos liberaba un suspiro, un lamento, un recuerdo que llenaba la capilla de presencias invisibles. Pero entonces se detuvo. Un nombre permaneció en su mente, más difícil de pronunciar que todos los demás, su propio nombre. La vela sangrante se agitó violentamente, y las sombras lo rodearon, como si supieran que la decisión final estaba a punto de tomarse. Si pronuncio mi nombre, todo esto terminará. Pero yo, desapareceré, susurró con horror y determinación. El murmullo de la vela se volvió un clamor que atravesaba su mente. El que llama, también es llamado, el que se atreve a nombrarse, pagará con su esencia. Miguel levantó la mano, con la sangre de la vela goteando sobre el pergamino. Y por un instante todo el monasterio pareció contener la respiración. Con un temblor decisivo, escribió su nombre. La llama estalló en un torrente de luz roja. Los rostros en la sombra gritaron, algunos con alivio, otros con furia, y un silencio absoluto se apoderó de la capilla. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él, un vínculo invisible, y comprendió que su elección había decidido no solo el destino de los condenados, sino el suyo propio. La vela sangrante permaneció encendida, pero su poder había cambiado, la elección estaba hecha. Y la línea entre el juicio, la redención y la condena ahora dependía de la memoria de aquellos nombres y del sacrificio de quien los había llamado. Capítulo 14. El sacrificio final. La capilla estaba sumida en un silencio sobrenatural. Cada sombra parecía contener un susurro. Cada fresco antiguo parecía moverse con vida propia. Y la vela sangrante brillaba con un rojo intenso que iluminaba los rostros expectantes de los condenados. Miguel sostenía la llama en sus manos, consciente de que su decisión final había desencadenado fuerzas que ya no podía controlar. El pergamino ante él estaba cubierto de nombres, cada uno liberado de su secreto, cada uno reclamando un juicio. Pero ahora el precio de su elección era evidente. La vela no solo otorgaba poder, revelaba secretos y despertaba a los muertos. También exigía un sacrificio. Su propia esencia estaba atada a cada nombre pronunciado, y cada lamento que surgía de la sombra parecía absorber un fragmento de su alma. No puedo retroceder, susurró Miguel, sintiendo un frío que lo atravesaba de pies a cabeza. Los condenados comenzaron a materializarse más allá de las sombras, figuras humanas deformadas por siglos de culpa. Ojos ardientes, manos extendidas hacia él, exigiendo la última ofrenda. Cada uno murmuraba, gritaba y suplicaba. Y la capilla resonaba con un coro de voces que mezclaban terror y súplica. La vela sangrante reaccionó violentamente, proyectando luces que danzaban y formaban símbolos antiguos sobre las paredes y el suelo. Miguel comprendió que el sacrificio final no era solo su vida, sino todo aquello que lo definía, su identidad, su memoria, su alma. La llama parecía llamarlo, seducirlo con promesas de liberación, de conocimiento infinito, pero también con la certeza de que una vez entregado, jamás podría regresar. Con manos temblorosas, se inclinó sobre la vela y pronunció un último nombre, el suyo propio. La sangre brotó con intensidad inimaginable, formando un torrente que cubrió el altar y los frescos.
y por un instante todo el monasterio pareció desvanecerse en un mar de rojo. Los rostros de los condenados gritaron, algunos con alivio, otros con furia, y un silencio absoluto se apoderó del lugar, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Miguel sintió que su cuerpo se disolvía, que cada fragmento de su ser se entrelazaba con la cera, con los nombres, con los condenados. Pero en ese instante también comprendió la verdad, su sacrificio había liberado a las almas atrapadas. Había equilibrado la balanza entre los vivos y los muertos, y había transformado la vela sangrante en un testigo silencioso de la justicia que él mismo había pagado. Cuando la luz roja finalmente se calmó, la capilla volvió a su quietud habitual. El pergamino yacía vacío. La sangre había desaparecido, y la vela permanecía intacta, pero fría y silenciosa, como un recordatorio de que el poder siempre exige un precio, y que la línea entre la salvación y la condena depende del sacrificio de quien se atreve a llamarla. Miguel ya no estaba, pero su elección resonaría para siempre en los nombres que despertó y en el eco de los condenados. Un recordatorio eterno de que incluso el conocimiento más prohibido tiene un costo insoslayable. Capítulo 15. El legado de la vela. El monasterio permanecía en silencio, pero el aire estaba cargado de un recuerdo imposible de borrar. La vela sangrante, ahora inmóvil y fría, yacía sobre el altar, como un testigo silencioso de los sacrificios y decisiones que había presenciado. Aunque Miguel había desaparecido, su presencia seguía latiendo en cada sombra, en cada rincón del lugar, como un eco que nunca moriría. Los nombres pronunciados por él aún flotaban en el aire, invisibles pero poderosos, conectando a los vivos y los muertos en una red de secretos y pecados revelados. Cada alma liberada parecía agradecerle y, al mismo tiempo, advertir a quien osara tocar la vela, el poder que buscas tiene precio, y la llama recuerda. Los monjes que llegaron días después sintieron una inquietud inmediata. Sus pasos resonaban en la capilla vacía, pero cada eco parecía responder a sus pensamientos, como si la vela supiera lo que ellos ocultaban. Una brisa helada recorrió la nave central, y por un instante, cada uno creyó ver rostros en las sombras, nombres susurrados en un idioma antiguo que se filtraba en sus mentes, recordándoles que la historia no había terminado. El pergamino de Miguel permanecía vacío, pero su tinta invisible todavía contenía los nombres y secretos que había liberado. Aquellos que miraban con curiosidad descubrían, a veces, figuras fugaces en la luz de la cera, rostros que pedían justicia, almas que recordaban y recordaban a su creador. La vela, aunque inerte, conservaba un poder latente, un legado que podía despertar de nuevo con el primer nombre pronunciado. Se contaba entre los monjes que quienes intentaban usar la vela para conocer secretos prohibidos o dominar a los condenados sentían inmediatamente su influencia. Sus pensamientos se mezclaban con voces que no podían ignorar, y a veces desaparecían, dejándose llevar por la misma fuerza que Miguel había enfrentado y pagado con su sacrificio. La leyenda de la vela sangrante se extendió más allá del monasterio. Los curiosos, los codiciosos, los que buscaban poder o conocimiento prohibido, eran advertidos por los ecos. Cada nombre pronunciado es un pacto, cada secreto revelado, una condena, y el sacrificio de quien llama lo sigue para siempre. Y así, la vela permaneció, quieta y silenciosa, pero viva en su amenaza. No necesitaba iluminar para recordar, no necesitaba sangrar para juzgar. Su legado era eterno, un recordatorio de que la curiosidad humana y el poder prohibido siempre tienen un precio, y que incluso los más valientes pueden desaparecer dejando solo un eco entre los condenados y los vivos. El monasterio se convirtió en un santuario de advertencias, y la vela sangrante en un monumento a la elección, al sacrificio y a la memoria de Miguel, cuyo nombre ahora flotaba junto a los otros, eterno y temido. Epílogo. El susurro eterno. Años después, el monasterio permanecía en pie, pero la tranquilidad era solo un velo que cubría la memoria de lo que había ocurrido. La vela sangrante descansaba sobre el altar, silenciosa, fría, pero nunca inerte. Su cera parecía dormir, pero quienes se acercaban podían sentir una vibración sutil, como un susurro que recorría la piel y los huesos. Los nombres que Miguel había pronunciado seguían flotando en el aire, invisibles y pesados, recordando que cada secreto revelado no podía olvidarse. Los monjes más antiguos hablaban con reverencia y miedo de aquel que se atrevió a llamar a los condenados, de aquel que pagó su vida para equilibrar el juicio entre los vivos y los muertos. La memoria de Miguel se había convertido en leyenda, y su sacrificio seguía siendo advertencia para quienes se acercaran demasiado al poder prohibido. Algunos visitantes aseguraban escuchar susurros cuando la vela parecía moverse,
Voces que mencionaban nombres que nadie había pronunciado en siglos. Secretos que buscaban salir a la luz. Otros juraban ver sombras que no pertenecían a nadie vivo. Figuras que observaban, recordaban y juzgaban en silencio. La vela no perdonaba ni olvidaba. Era un eco eterno de justicia, castigo y conocimiento. Y aunque la llama no ardía, el legado de Miguel permanecía, un recordatorio de que la curiosidad tiene precio, de que la ambición puede atarte para siempre, y de que los secretos revelados por la vela sangrante no mueren jamás. Cada nombre pronunciado, cada sombra despertada, cada alma liberada, dejaba una marca indeleble, un susurro eterno que viajaba más allá de los muros del monasterio y del tiempo mismo. La vela sangrante, silenciosa y vigilante, aguardaba, esperaba al próximo curioso, al próximo osado, al próximo que quisiera desafiar la línea entre la vida y la condena. Y cuando alguien se acercara, los nombres comenzarían a susurrar otra vez, recordando que el poder tiene un precio, y que algunos sacrificios no terminan con la muerte, sino que perduran para siempre. El eco de Miguel se convirtió en una advertencia inmortal: la vela sangrante nunca olvida, y quien se atreva a pronunciar nombres, escuchará siempre el susurro eterno de los condenados.